Bienvenido a Manual de Pagos. Este es el espacio donde hablamos de pagos, procesamiento y estrategias de manera clara y práctica. Si eres emprendedor o comerciante y quieres entender mejor cómo funcionan los sistemas de pago y cómo tomar decisiones más inteligentes para tu negocio, estás en el lugar correcto. Aquí simplificamos lo complejo. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Pagos, el espacio donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de los pagos, cuentas de comerciantes o merchant accounts y cómo realmente funciona esta industria detrás de cada transacción. Mi nombre es René y tengo el gusto de ser su host en el próximo episodio. En el día de ahora me acompaña Ricardo, quien también trabaja muy de cerca con merchants o comerciantes y con procesadores dentro de la industria de pagos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día a todas las personas que nos están escuchando a través de las plataformas digitales. Para mí es un honor el estar aquí y poder hablar acerca del manual de pagos. Excelente, un honor para nosotros tenerte por acá. Sí, tal y como lo mencionas, vamos a estar hablando un poco más acerca de terminologías, de conceptos. Vamos a hablar de términos claves de la industria de pagos. Muchas veces escuchamos palabras como procesador o processor, interchange, point of sale o POS o post, underwriting, pero no siempre se explican de manera muy clara. Así que el día de ahora vamos a desglosar estos conceptos de forma simple y práctica. Vamos a tener una dinámica en la cual vamos a ir abordando cada uno de estos conceptos de manera individual. Vamos a explicarlos y a brindarles ejemplos para que sea más entendible y podamos tener un mejor entendimiento de toda esta información. Así que, Ricardo, ¿estás listo? Estoy listo. Excelente. Bueno, el primer segmento vamos a hablar acerca un poco de los fundamentos de pagos. Para empezar, quisiera preguntarte, Ricardo, que nos puedas brindar un poco más de información acerca de qué es un procesador o un procesor, qué realmente... Bueno, con ese concepto, lo que hace el procesador o procesor es que se asocian con un banco para mover dinero en nombre de sus comerciantes cada vez que procesan una transacción. Em, Moviéndonos un poco más con los siguientes términos que tenemos, tengo una pregunta para ti y es la siguiente. ¿Qué es exactamente una transacción en el mundo de pagos? Perfecto, muy buena pregunta, Ricardo. Y creo que acá ya vamos adentrándonos un poco más al tema. Una transacción es cuando un comerciante quiere vender un producto, un servicio o un artículo y recibe el pago. Para hacerlo, procesa una transacción, lo que se le conoce como una transacción, para que el dinero del cliente llegue a su cuenta bancaria. Entonces, básicamente, cada vez que un comerciante vende un producto, el cliente lo ve, lo compra, genera la compra, se procesa la compra. Entonces, todo este proceso es lo que se conoce como una transacción. Hablando de transacciones, quisiera que nos puedas explicar un poco más, Ricardo, acerca del siguiente término que es muy común y es muy escuchado dentro de la industria, y es el tema del batch y el settlement. ¿Y qué pasa cuando un merchant o un comerciante hace un cierre en su día a día, en su negocio? ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de esto? Sí, claro, de hecho es una muy buena pregunta. Y a lo que este término se refiere de batch o settlement, es una solicitud que se genera al terminal o al software POS para Mm, agrupar todas las transacciones y luego lo que pasa es que se envía el depósito al banco del comerciante. Esto puede pasar al siguiente día o también puede tomar 48 horas. entiendo. Ok. Sí, luego continuando con estos temas que estamos discutiendo, mi siguiente pregunta es para ti, ¿qué es un approval code y por qué aparece en el recibo? Sí, muy buena pregunta. El approval code o el código de aprobación es un código que aparece en el recibo y que esto nos indica que estos fondos están ahora garantizados para el comerciante, obviamente, en nombre de ese cliente. Por ejemplo, hablamos previamente de transacciones. Entonces, al momento en el que una transacción se genera, yo hago o realizo mi pago con mi tarjeta.
Entonces, hay un proceso, digamos, acá, hay una comunicación. Esta comunicación es entre la tarjeta, el banco, que se le conoce como el issuing bank, como, digamos, como que consulta para confirmar de que en efecto existen los fondos para realizar dicha compra. Entonces, el banco aprueba y al momento de aprobar, de confirmar que sí existen esos fondos, nos brindan un approval code o ahora, si esos fondos no están, entonces el banco lo declina, lo rechaza cuando la tarjeta no puede pasar y nos dice que hay fondos insuficientes. Ahora, esto es importante porque con este código de aprobación, esto nos garantiza de que ese dinero, al momento en el que el comerciante realice el cierre al final del día, haga lo que es el proceso de batch, que lo hablábamos previamente, que ese dinero sí está ahí garantizado, está ahí, digamos, confirmado a la espera que se realice el batch o el settlement para que ese dinero pueda ser enviado a la cuenta de banco del comerciante en este caso. Entonces, todos estos conceptos, si te fijas, y si se fijan ustedes también que nos están escuchando, van de manera muy intrínseca, entrelazados entre sí, van como conectados uno a otro. Entonces, es importante que conozcamos cada una de las etapas, cada uno de estos términos, porque eso nos hace tener un mayor entendimiento de cómo es que funciona el tema o cómo, qué es lo que existe detrás de cada uno de los pagos o transacciones al momento en el que nosotros realizamos una compra. Ahora, hablando un poco acerca de las métricas de negocio, quisiera preguntarte acá para que podamos tener un poquito más de entendimiento, Ricardo, y nuestra audiencia que nos escucha en esta oportunidad. ¿Qué significa average ticket o el ticket? Bueno, sí, como tú lo has dicho en la pregunta, el término simple es monto promedio de cada transacción. Ujú, Y para desglosarlo de mejor manera, ese término, vamos a usar un ejemplo. Que en este ujú, caso es que imaginemos una cafetería que ujú, durante el día procesa alrededor de 100 ventas y al final del día su volumen total fue de $1,000. Bueno, ujú. si dividimos esos $1,000 generados durante el día entre las 100 transacciones, el monto promedio sería de $10 por transacción. Luego, Ujú. esto es importante porque este número es algo que ocupan los procesadores y bancos para evaluar el perfil del negocio. Oh, entiendo. Sí. Luego, siguiendo con el monto promedio, tenemos algo que va pues conectado y es acerca del volumen. Ujú. Y aquí me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿qué es volumen y por qué es tan importante para los procesadores y bancos? Gracias. Es una muy buena pregunta. El volumen o el volume es el monto total en dólares de todas las transacciones de un comerciante. Hablamos previamente que ya conocemos ahora que una transacción es todo el proceso, es todo ese ciclo de la compra. Desde el momento en el que se vende, se promociona, se postula el producto, hasta el momento en el que se genera y se cierra la venta y se compra y se paga por ella. Entonces, todas estas transacciones que se generan durante el día, esto es lo que nos genera a nosotros el volumen. Ahora, siguiendo con el ejemplo que tú mencionabas de la cafetería, si este negocio procesa, un ejemplo, digamos, $1,000 al día, al mes podría estar procesando alrededor de $30,000 en volumen. Para los procesadores el volumen es clave, es fundamental, es importante, porque muchas veces sus ingresos dependen directamente de ese volumen. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a que puedan tener una mejor evaluación y que puedan contar, digamos, con una apreciación más clara y detallada de el negocio y cómo el negocio se mueve dentro de la industria. Ahora, hablamos mucho, Ricardo, de procesadores o processors, y también quisiera traer a colación acá el tema de los ISO, y creo que es muy importante el que podamos nosotros brindar una aclaración acá para todos nuestra audiencia. Si nos puedes, por favor, explicar cuál es la diferencia entre un ISO y un procesador. Sí, en este caso, muy buena pregunta. Y para explicarlo de la mejor manera,
se lo diré en ese momento. Y es que un ISO es el que interactúa con el cliente. Por ejemplo, nosotros como Senti somos el ISO y el ISO representa a un procesador y a un banco a la misma vez. Y apoya a los comerciantes con sus necesidades relacionadas con su cuenta de comerciantes, apoyo y soporte. Y para explicar esto de mejor manera, voy a brindar un ejemplo. Y imaginemos que un restaurante quiere empezar a aceptar tarjetas o procesar pagos. Ellos probablemente van a hablar primero con un ISO, como nosotros, Senti, que es la empresa que les ofrece el servicio, les explica los planes, les instala el servicio de POS y también pues les brinda soporte a través de llamadas o correo electrónico. Sí. Pero detrás de ese ISO existe un proceso que es quien realmente conecta la transacción con las redes de tarjetas y con el banco. Entonces es como un mediador mediante el ISO y el banco. Ok. Luego con esto continuamos con algo que también es realmente importante y me gustaría una aclaración a profundidad, ¿verdad? De esa pregunta. Ujú. Y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre POS System, POS Device y Gateway? Excelente. Creo que es muy importante que hagamos una aclaración de cuál es la diferencia de cada uno de de estos componentes, cómo funcionan, y cómo lo podemos encontrar dentro de una cuenta de comerciante. Primero, el sistema POS o el punto de venta, este es el que administra todo, el que administra todo el negocio. En unos minutos voy a ahondar un poco más acerca de cada uno de ellos, am, pero es importante que nosotros entendamos que es quien administra todo, básicamente. Ahora, el dispositivo o el terminal del point of sale o el POS, este es el que procesa las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Es la forma física, es la forma tangible del sistema. Ahora, el gateway hace lo mismo, pero exclusivamente para comercios de manera electrónica o comerciantes que no tienen una tarjeta presente. Ahora, les voy a brindar un ejemplo. Un sistema de venta, perdón, un sistema de post o de punto de venta, un sistema completo que administra el negocio. Volviendo al ejemplo del restaurante. Un restaurante, el post puede manejar el menú, es decir, todo lo que este restaurante ofrece en términos de productos, de servicios, llámese bebidas, platillos, postres, entradas, etcétera, todo lo que conlleva el menú en su totalidad. Aparte de eso, también maneja las órdenes. Por ejemplo, un mesero puede acercarse a tomar la orden del cliente y él va a tener acceso a el menú, obviamente, al igual como lo tiene el cliente en su mesa, y él va a generar la orden para enviarla obviamente a cocina y que esto se realice y que el cliente pueda tener su comida en la mesa. Ahora, aparte del menú y de poder generar las órdenes, también tiene acceso completo al inventario desde los condimentos, desde las cosas, digamos, más básicas dentro del restaurante hasta las carnes, mariscos, etcétera. Es decir, todo lo que conlleva el inventario total del negocio. También tiene acceso a los reportes de ventas, ya que cada una de las órdenes son registradas, son cuantificadas. Entonces, se genera un reporte de las ventas del día. Entonces, este restaurante puede tener al final del día un dato preciso de cuántos platillos vendieron, cuántos platillos, cuántos postres, cuántas entradas, cuántas bebidas fueron las que al final del día se vendieron. Y obviamente también cuántos pagos fueron los que se recibió. Entonces, em, este sistema básicamente controla el sistema del POS, es el software, digámoslo así, y controla toda la operación del negocio en totalidad. Genera reportes, crea reportes, el menú, el inventario, las órdenes, genera absolutamente todo. Ahora, el dispositivo o el terminal del punto de venta
Este es el dispositivo que se comunica con el software del POS. Básicamente es el que nos ayuda a que nosotros podamos insertar, deslizar o acercar la tarjeta, ya sea por medio de un smartphone o un smartwatch, para que se puedan generar los pagos. Entonces, un terminal lo podemos encontrar en el mostrador, lo podemos encontrar en un dispositivo portátil. Volviendo al tema del mesero, él puede tener su iPad o su tablet y tomar las órdenes desde ahí, em, directamente con el cliente en la mesa. También puede tener una PIN pad, que esto va conectado también al POS, en donde el cliente puede colocar su PIN. Entonces, esto es el sistema de el terminal como tal. Ahora, en términos simples, es el hardware, digamos, que procesa o que se comunica directamente con el sistema de POS en general, con el software. Ahora, por otro lado, el gateway. El gateway funciona como un POS, como un punto de venta, pero para pagos en línea. Entonces, por ejemplo, si una tienda vende productos en su página web y un cliente paga con tarjeta, ese pago pasa por un gateway. Por ejemplo, si tú vas ahorita a una página X, digamos, en internet y necesitas comprar artículos para el hogar o necesitas comprar artículos de electrónica, entonces tú buscas lo que necesitas. Por ejemplo, digamos que yo necesito un nuevo monitor. Entonces yo me voy a la página, busco un monitor que quiero, lo agrego al carrito. Entonces al momento de que yo voy a generar el pago, automáticamente ahí a mí se me habilita un gateway. Este gateway es básicamente un terminal, pero virtual, el cual toma mi pago de tarjeta, lo registra y se comunica directamente con el, el sistema en general y con la cuenta de comerciante del negocio, del comerciante o de la empresa que está vendiendo estos productos en línea. Gracias por escuchar Manual de Pagos. Si este episodio te ayudó, compártelo con otro emprendedor que pueda beneficiarse. Para más recursos e información, visítanos en Centi.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.